Bueno, nos encontramos hoy con un podcast muy importante, Jessica. Nos vamos a tocar dos temas que son dos leyes fundamentales en todo el aspecto que tiene que ver con la carrera administrativa. Y la dejo para que se presente con nuestros compañeros y le comente cuáles son las leyes que vamos a explicar hoy en este podcast. Bueno, en este episodio de nuestro podcast vamos a tratar dos leyes importantes. Primero tenemos Decreto Ley 1567 de 1998 y la Ley 1960 del 2019. Mucho gusto, mi nombre es Jessica Caterina Vela Castillo. En este episodio del podcast vamos a poder hablarles sobre estas dos importantes leyes que tienen que ver con el Sistema General de Carrera Administrativa. Así es, y los acompaña también Sebastián Cuervo y vamos a rodar. Iniciaremos este capítulo hablándoles sobre el Decreto Ley 1567 de 1998, creado el 5 de agosto. Por medio de este decreto ley se crea el Sistema Nacional de Capacitación y el Sistema de Estímulos para los Empleados del Estado. Este decreto ley 1567 de 1998 nos va a hablar sobre el sistema de capacitación y sistema de estímulos para empleados del Estado. Hay que tener en cuenta que en el presente decreto, por ley, se aplica a los empleados del Estado que prestan sus servicios a las entidades que están regidas por medio de la Ley 443 de 1998. Esta ley nos habla sobre la carrera administrativa, también donde se le da la facilidad al empleado de poder ascender, siempre y cuando el empleado demuestre sus capacidades competitivas para acceder a la carrera administrativa en Colombia. Ok, Jessica, algo importante que podemos mencionar en este punto del preámbulo de la ley es que podemos decir que este decreto ley se creó en 1998 para reglamentar todo lo necesario con los empleados de carrera administrativa en temas de ascensos, en temas de capacitaciones, en temas de seguimiento, y eso es lo importante que vamos a mencionar y que vamos a hablar aquí en adelante con todo el articulado de esta importante ley. Yo le doy paso a usted para que empecemos con el articulado de esta ley y podamos ir explicando uno a uno con nuestros compañeros para que entiendan un poco sobre la importancia o la relevancia que tiene esta ley en todos los empleados de carrera administrativa. Bueno, así es. Entonces, en este episodio vamos a hablarles sobre esos artículos que nos han parecido más relevantes, donde encontramos esa información que merece ser compartida con ustedes en este episodio. Tenemos el artículo 2, aquí vamos a encontrar la definición del sistema de capacitación. ¿Qué nos dice este artículo? Que este sistema de capacitación es conocido como el conjunto coherente de políticas, planes, disposiciones legales, organismos, escuelas de capacitación, dependencias y esos recursos organizados. Todo esto va con el propósito de generar una mayor capacidad de aprendizaje en función pues, de lograr la eficiencia y la eficacia de la administración. Ok, entonces ese artículo nos muestra o nos da una abrebocas de qué vamos a encontrar en esta ley y nos manifiesta, como lo mencionó la compañera anteriormente, vamos a encontrar todo el tema de capacitaciones, de aprendizaje, de planes, de disposiciones legales que se van a encontrar a lo largo de esta ley. Y para eso, y eso nos conlleva al tercer artículo, Jessica, y es donde vamos a encontrar los componentes del sistema de carrera administrativa. Los vamos a mencionar uno a uno y los vamos a ir explicando en la medida que sea necesario. Entonces, el primer componente de la carrera de este sistema que se encuentra en el artículo tercero es el Plan Nacional de Formación y Capacitación, el cual el gobierno nacional es el que orienta en la formulación de los planes institucionales que debe implementar las entidades públicas. Así es. Entonces, otro componente de este sistema de capacitación en la carrera administrativa son los planes institucionales. Entonces, que cuando hablamos de planes institucionales, hace referencia a que cada entidad del Estado debe formar su plan institucional de capacitación con un tiempo periódico mínimo de un año. Otro componente de este sistema de capacitación, ¿cuál sería, compañero? Algo muy importante y que es fundamental para llevar a cabo todo este sistema de capacitaciones y es los recursos, Jessica. Hablemos que los recursos son netamente de cada entidad, como los recursos previstos en el presupuesto, así como sus propios recursos físicos y recursos humanos, siendo administrados claramente con la transparencia y eficiencia necesaria como lo dispone la ley.
Otro componente importante de este sistema de capacitación son los organismos. Entonces, podemos saber o podemos tener claro que cada organismo tiene una responsabilidad. Sin embargo, pues ellos también tienen unas responsabilidades a nivel de gestión interna de cada entidad. Entonces, estas atribuciones, podríamos decirlo así, van en relación con el sistema de capacitación. ¿Cuáles son estos organismos que encontramos acá? Para estos organismos, Jessica, yo quiero que cambiemos la metodología y lo hagamos de una forma diferente. Entonces, ¿qué le parece si yo le digo las funciones que va a realizar y usted me manifiesta cuál es la entidad que va a reglamentar estas funciones? Entonces, si yo a usted le digo que la entidad encargada y que le corresponde establecer las políticas generales, formular y actualizar el Plan Nacional de Información y Capacitación, adicional que coordinar su ejecución, expedir las respectivas normas, brindar las respectivas asesorías y demás, y adoptar todas las metodologías necesarias para llevar a cabo las acciones de divulgación y seguimiento de este sistema. ¿Cuál cree que es la entidad encargada de hacerlo? Bueno, esta entidad u organismo que hace todas estas funciones o que las cumple es el Departamento Administrativo de la Función Pública, como lo conocemos, el DAF. DAF. Muy importante con el tema de la carrera administrativa en Colombia, con la Comisión Nacional del Servicio Civil, porque es un ente que acompaña todos estos procesos de sistema de carrera administrativa. Le nombro la segunda y porque la primera le dio de una vez. Entonces, las siguientes funciones y una de sus funciones principales de esta entidad es prestar asesorías a las entidades que lo soliciten y le corresponde, aparte de eso, una tarea muy importante, Jessica, y es diseñar el programa de inducción y reinducción de este sistema de carrera. ¿Cuál es la entidad que le corresponde estas funciones tan fundamentales en este tema que estamos tratando? Bueno, en este sistema de capacitaciones, como lo dice el decreto 1567 de 1998, ¿cuál es ese órgano que va a diseñar el programa de inducción y reinducción? Es la Escuela Superior de Administración Pública. Este es un organismo que es encargado de llevar a cabo esos programas de inducción y reinducción. También brinda asesorías a todas las entidades que los necesiten y los soliciten. Correcto, esa es la SAP, donde estamos capacitándonos, donde estamos realizando este podcast en el 10º semestre con el profe Jorge Eliezer Ibarra, y sigamos con nuestro podcast para seguir explicando lo importante de este decreto ley que pues estamos hoy manifestándole a todos ustedes, compañeros. Hablemos. Bueno, compañero, nos quedan dos organismos importantes también, que aquí encontramos todas las entidades del Estado. Entonces, cuando hablamos de esas entidades, este decreto ley nos dice que esta entidad tiene el deber de ejecutar internamente las políticas impartidas por el gobierno. También encontramos que otro organismo importante son las escuelas públicas de formación y capacitación, porque estas son las que se encargan de poder impartir de manera permanente la formación y la capacitación a los empleados del Estado. Compañera, le voy a dar paso a usted para que nos informe o nos alimente sobre el artículo 4 para que nos ilustre sobre este importante artículo. Bueno, el artículo 4 también nos habla de la definición de capacitación. Entonces, ¿qué entendemos por capacitación? Que es cuando se prolonga y se complementa la educación inicial mediante la generación de conocimiento, de generar habilidades, de generar actitudes con C y con P. Entonces, ¿para qué se van a generar todas estos complementos del conocimiento? Para poder incrementar la capacidad individual, para poder incrementar la capacidad colectiva, y esto va a hacer que se contribuya al cumplimiento de la misión institucional que tiene cada entidad y que está en las manos de los empleados públicos. Ok, entonces este artículo 4 nos habla específicamente sobre la capacitación, sobre la importancia del constante aprendizaje de los empleados públicos para no solamente el desarrollo personal, sino la eficiencia y la eficacia de sus labores comprendidas dentro de su manual de funciones, dentro del trabajo que desempeñan. Esto es lo que nos manifiesta el artículo número 4.
Y pasamos para el quinto artículo, donde vamos a encontrar algo, Jessica, muy importante, y son los objetivos de las capacitaciones. Vienen unos objetivos específicos, los cuales vamos a mencionar uno a uno, y yo le doy paso a usted para que nos manifieste el primer objetivo que es fundamental en ese tema para los empleados públicos. Bueno, en el artículo 5 del Decreto Ley 1567 de 1998 encontramos 5 objetivos de la capacitación. Primero tenemos que es contribuir el mejoramiento institucional. ¿De qué manera? En la manera en el que se va fortaleciendo la capacidad de sus entidades y sus organismos. Otro objetivo importante es cuando se promueve el desarrollo integral del recurso humano y también cuando se ve una financiación de una ética de servicio público. Otro objetivo es cuando se eleva el nivel de compromiso de los empleados con respecto a las políticas, a los planes, a los programas, los proyectos y los objetivos del Estado y de sus respectivas entidades. Hay un objetivo importante porque ya usted nos nombró los 3 primeros que son fundamentales, quedan 2 importantes también, pero hay uno que es fortalecer la capacidad tanto individual, Jessica, como la capacidad grupal también, la capacidad colectiva. ¿Para qué? Para que esto nos ayude a aportar un trabajo en equipo y consolidar las habilidades necesarias para poder conllevar, o que esto nos conlleve mejor a finalizar las tareas en equipo y el desarrollo y el cumplimiento de las metas de la entidad a la cual estamos representando de forma laboral. Un último objetivo, porque como Jessica lo mencionó, son 5 los objetivos de estas capacitaciones, es facilitar la preparación pertinente de los empleados con el fin de elevar sus niveles de satisfacción personal, y no solamente personal, sino también laboral, como incrementar sus posibilidades de ascenso dentro de la carrera administrativa, porque es muy importante eso. Un empleado de carrera administrativa no está limitado a simplemente quedarse en el puesto en el que se desempeña, sino que tiene la posibilidad, como lo hizo su primera vez por medio de mérito, por medio de concurso, ascender dentro de la entidad de la cual se está desempeñando laboralmente. Así es, este sistema de estímulos y de capacitaciones, ese es el fin, ¿no? De que el empleado, primero, adquiera más conocimiento para que esté a la vanguardia, que lleve a cabo ese sistema de aprendizaje, como lo está ahorita haciendo el servidor público 4.0. Entonces, dándole continuidad a este episodio, tenemos el artículo 7. Entonces, aquí el compañero pues, nos va a colaborar hablándonos sobre este artículo 7. Ese artículo, en ese punto de este artículo encontramos una inducción y la reinducción de los planes institucionales que cada entidad debe incluir de manera obligatoria. Es importante mencionar eso, que esos planes de reinducción e inducción son de manera obligatoria en las entidades, los cuales van a definir los procesos para la formación y la capacitación dirigidos a fortalecer y facilitar el procedimiento de integración del empleado a la cultura organizacional. ¿Qué nos quiere decir eso? Que este proceso nos va a facilitar para poder aclimatar el cliente con la organización en la cual se está desempeñando de una forma cultural y organizacional. Es decir, que el empleado se alinee con los demás compañeros y de una forma armónica pueda trabajar en conjunto. Y ahí viene algo importante, porque es que dentro del proceso, la definición de inducción, vienen unos pilares fundamentales, los cuales usted nos va a explicar acá seguidamente. Bueno, cuando hablamos de inducción, hablamos cuando el empleado va a iniciar en la carrera administrativa. Cuando hablamos de reinducción es porque el empleado ya está y necesita seguir adquiriendo conocimientos para estar a la vanguardia de lo que la entidad necesita. Entonces vamos a hablarles un poco sobre la definición de inducción. La definición de inducción es el proceso que va dirigido de iniciar al empleado a esa cultura organizacional. Esta inducción tiene unos objetivos, que es iniciar, familiarizar al empleado, instruirlo, informarlo y crear identidad, que tenga identidad y sentido de pertenencia por la entidad a la cual va a empezar a laborar. Cuando hablamos de reinducción es cuando este va dirigido a reorientar la integración del empleado a la cultura organizacional. Entonces, aquí encontramos otros objetivos de esta reinducción, que primero es
que se entere de todo lo nuevo que está allegando, de poderse informar, de poderse ajustar y de poder fortalecer esos conocimientos que ya cuenta el empleado público. También en este artículo 7 encontramos que hay un régimen de obligaciones. Entonces, este régimen de obligaciones, pues, tanto las entidades como los empleados deben de seguirlo. Cuando hablamos de las entidades, pues, este régimen de obligaciones debe de poder identificar, formular, establecer, incluir, programar, evaluar y diseñar este programa. Cuando hablamos de este régimen de obligaciones con respecto a los empleados, está en que el empleado debe participar, aplicar y asistir a dicho programa de régimen de obligaciones. Jessica, gracias por esa explicación sobre la inducción y la reinducción y adicional al régimen de obligaciones. Vamos a seguir con el área con el área y las modalidades de la capacitación. ¿Cuáles son las modalidades y áreas de la capacitación? Para efectos de organizar la capacitación, tanto los diagnósticos de necesidades como los planes y programas correspondientes se organizarán teniendo en cuenta dos áreas funcionales. Así es. ¿Cuáles son las áreas funcionales? Tenemos la misional o técnica, que integran estas áreas de dependencias cuyos bienes o servicios constituyen la razón de ser de la entidad. Sus usuarios son externos a la entidad. Y está la segunda, que es la de gestión, ya constituida por las dependencias que tienen por objetivo suministrar los bienes y los servicios que requieren internamente la entidad para su adecuado funcionamiento. Es decir, tenemos dos tipos de áreas, que es la misional o técnica, que hablamos, para poderla identificar fácilmente, hablamos que son las encargadas de atender a usuarios y que esos usuarios son de parte externa, y está el área que es de gestión, que se encarga como de una forma interna de poder del sistema adecuado para esta área interna, que es el componente principal de este tipo de áreas. Ahora vamos a avanzar con el sistema de estímulos para los empleados del Estado, el cual yo le doy paso a Jessica, que conoce profundamente ese tema sobre los estímulos que tienen estos importantes empleados en la administración pública. Listo. Cuando hablamos del sistema de estímulos para los empleados del Estado, hablamos de ese conjunto interrelacionado y coherente de políticas, planes, de entidades y demás agentes para elevar la satisfacción y el desarrollo del bienestar de los empleados del Estado para que pues, lleven a cabo un mejor desempeño. Entonces, este sistema de estímulos tiene una finalidad. Dentro de esta finalidad encontramos tres importantes apuntes, que es garantizar que la gestión tenga un manejo integral en el bienestar social y en el desempeño del empleado. Otra es que se proporcione una orientación y unas herramientas para la vida laboral. Otra es que hayan unos programas flexibles de incentivos para recompensar al empleado. Estos programas de estímulo, Jessica, tienen un fundamento o tienen un objetivo principal por el motivo del cual se realizan. Yo quiero que usted nos hable un poco sobre cuál es su fundamentación para llevar a cabo estos programas de estímulos. Cuando hablamos de cuáles son los fundamentos del sistema de estímulos, encontramos que va ligado a la humanización del trabajo, a que se vea una equidad y una justicia, a que haya una sinergia, ¿no? Porque es muy importante que se vea esa sinergia en las entidades para que se pueda llevar a cabo ese objetivo, que se pueda llevar a cabo la transparencia y que haya una coherencia y una articulación en la entidad con el empleado. Ahí nos habló sobre qué es lo que nos conlleva ya ese programa de estímulos, y son temas éticos dentro de la organización de los empleados públicos. Ahora miremos cuáles son los componentes, cuáles son los que organizan y los que conllevan a esos programas de estímulos. Bueno, cuando hablamos de componentes del sistema de estímulos, están integradas por las políticas públicas, que son importantes, los planes, las disposiciones legales, las entidades directoras del sistema, que ya como lo menciona el decreto 1567 de 1998, pueden ser coordinadores, proveedores o ejecutores, y también cuando otro componente son esas competencias y responsabilidades que tiene el servidor o el empleado.
El sistema de estímulo a los empleados, pues, está a cargo de unas entidades. Aquí vamos a mencionarlas a continuación. Así es, correcto. Este sistema de estímulo está a cargo de cuatro entidades que son las encargadas pues de hacerle como tal el respectivo seguimiento. Hablamos de una importante entidad que usted nos la mencionó anteriormente, que es el DAF, que es el Departamento Administrativo de la Función Pública. Hablamos de las entidades públicas de protección y de servicios sociales. También en estas entidades se encuentran las entidades públicas del orden nacional y no solamente nacional, sino también territorial. Y por último, encontramos también los comités institucionales e interinstitucionales de los empleados del Estado. Así es. Entonces, todo esto es ese sistema de capacitación y estímulos del cual nos habla el Decreto Ley 1567 de 1998, cual vemos que está muy bien organizado, que va de la mano con los derechos del empleado que cuenta con ese empleo público en estas entidades de... Así es, Jessica. Finalizando ya sobre esta importante ley, la 1567 de 1998, la cual nos reglamenta y nos habla todo el tema de sistemas de capacitación y estímulos para los empleados de carrera administrativa, podemos concluir diciendo que estos estímulos no solamente se desarrollan para buscar el crecimiento personal del colaborador, sino también el buen desarrollo, la eficiencia y la eficacia de los colaboradores para trabajar de manera individual, de manera articulada, para tener una sinergia en equipo y así conllevar a que las administraciones o las entidades cumplan un papel o desarrollen un papel a cabalidad según las funciones. Y para esto es fundamental e importante tanto en el sector público como en el sector privado, y es el recurso humano. Es el sentir del recurso humano, su constante capacitación para que así pueda evolucionar y pueda crecer de manera profesional dentro de la entidad. Ahora sí, iniciemos con esta segunda e importante ley, que es la ley 1960 del año 2019, que no es más sino que se encarga de modificar algunos artículos, agregar unos parágrafos dentro de algunos artículos de la ley 909 del 2004 y brinda otras disposiciones adicionales, como también se encarga de modificar el decreto 1567, que es el decreto importante que le mencionamos con anterioridad. Entonces vamos a adentrarnos en esta importante ley y a mencionarles un poco sobre qué se trata, qué modifica y qué nos quiere decir. Así es. Entonces, el artículo primero de la ley 1960 del 2019 nos dice que el artículo 24 de la ley 909 del 2004 quedará de la siguiente manera. Este artículo 24 nos habla sobre los encargos. Entonces, aquí lo que hace es que se adicionan unos parágrafos. Parágrafo 1. Lo dispuesto en este artículo se aplicará para los encargos que sean otorgados con posterioridad a la vigencia de esta ley. Parágrafo 2. Previo a proveer vacantes definitivas mediante encargo o nombramiento provisional, el nombramiento o en quien esté haya delegado. Informará la existencia de la vacante a la Comisión Nacional del Servicio Civil a través del medio que ésta lo indique. Así lo es. Entonces, en esta primera modificación de la ley 1960, se ingresa a la ley 909 y nos modifica el artículo 24, agregando dos parágrafos. El primer parágrafo, que lo manifestó ya la compañera Jessica, explica y especifica que este artículo empieza a regir desde el momento que empieza la vigencia de esa ley. Es decir, no hay retroactividad para los encargos anteriores, en el entendido de que pues no estaba vigente la ley aún. Y el parágrafo segundo habla sobre las vacantes definitivas, que es un parágrafo ya nuevo, es como una reglamentación nueva que nos agrega mediante un parágrafo ese artículo de la ley 1960. Así es. Entonces, el artículo 2 de esta ley 1960 del 2019, lo que nos dice es que el artículo 29 de la ley 909 va a quedar de la siguiente manera. El artículo 29 nos habla sobre los concursos. Entonces nos dice que es la provisión definitiva de los empleos públicos de carrera administrativa y que se hará mediante procesos de selección abiertos y de ascenso,
los cuales adelantará pues la Comisión Nacional del Servicio Civil o la entidad en la que éste delegue o desconcentre la función. Encontramos también que aquí se adiciona un parágrafo donde dice que la Comisión Nacional del Servicio Civil va a determinar en el término máximo de 6 meses contados a partir de la entrada de vigencia de la presente ley el procedimiento para que las entidades y organismos reporten a la oferta pública de empleos con el fin de que se viabilice pues, el concurso de ascenso regulado en el presente artículo. ¿Qué nos dice o qué nos modifica acá Jessica? Y es que simplemente nos está adicionando un parágrafo para poner un límite de tiempo. Estamos hablando que se va a poner un límite de tiempo de 6 meses contados a partir de la entrada en vigencia de esta ley. Entonces, es importante entender que esta ley, la 1960, se encarga de modificar algunos artículos para darle más claridad a la ley 909 y adicional no solamente eso, porque vamos a leer ahorita un siguiente artículo, Jessica, que es importante, que no está modificando nada y a eso es lo que se refiere y otras disposiciones, pero también falta algo importante y es unas modificaciones a unos literales del artículo de unos artículos de la ley 1567, que fue la ley que explicamos anteriormente. Entonces le doy paso para que lea el artículo que está modificando el literal G del artículo 6 de la ley 1567 del año 1998. Este artículo 3 de la ley 1960 del 2019 lo que dice es que va a modificar el literal G del artículo 6 del decreto 1567 de 1998. Entonces, en el artículo G nos habla sobre la profesionalización del servicio público. Entonces, dice en este artículo 3 que va a ser modificado y va a quedar de la siguiente manera. Los servidores públicos, independientemente de su tipo de vinculación con el Estado, van a poder acceder a los programas de capacitación y de bienestar que adelante la entidad, atendiendo pues sus necesidades y el presupuesto asignado. En todo caso, si el presupuesto es insuficiente, se dará prioridad a los empleados con derechos de carrera administrativa. Ok, hay un artículo cuarto, que es un artículo que nos está manifestando esta ley y dice lo siguiente, me permito leerlo. El gobierno nacional desarrollará mecanismos de movilidad horizontal que en ningún caso implicará cambio de empleo, con el propósito de evaluar de manera progresiva el mérito y garantizar la capacitación permanente de los servidores públicos. Aspectos esenciales para su desarrollo, el mejoramiento para la calidad de los servicios prestados en las entidades públicas y la eficacia en el cumplimiento de sus funciones. La movilidad deberá basarse en criterios de mérito medido a través de pruebas de competencias aplicadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública, la permanencia en el servicio, la evaluación del desempeño, la capacitación y las formaciones adquiridas. Para el desarrollo de las modalidades de movilidad horizontal se deberán tener en cuenta el marco de gastos de mediano plazo y las disponibilidades presupuestales de las entidades. A esto nos adiciona un parágrafo que dice lo siguiente: el gobierno nacional contará con un plazo máximo de 18 meses contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley para establecer los lineamientos de la movilidad horizontal. Entonces aquí nos incorpora un tema importante que es la movilidad horizontal y nos medio reglamenta, pero le da la facultad al gobierno nacional para que dentro de los 18 meses exponga o manifieste los lineamientos para establecerse esta respectiva movilidad horizontal de los empleados de carrera administrativa. Así es. El artículo quinto de la ley 1960 del 2019 nos dice que las normas previstas en la presente ley relacionadas con los procesos de selección se ampliarán a los servidores públicos que se rigen en materia de carrera por el sistema general y los sistemas específicos y especiales de origen legal. Ok, el artículo sexto nos busca modificar el numeral 4 del artículo 31 de la ley 909, donde les voy a manifestar o les voy a leer cómo queda el artículo 4 de la ley 909 con esta modificación de la ley 1960. Dice lo siguiente: con los resultados de las pruebas de la Comisión Nacional del Servicio Civil o la entidad contratada por delegación
de aquella, elaborará en estricto orden de mérito la lista de elegibles que tendrá una vigencia de 2 años. Con esta y en estricto orden de méritos se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso y las vacantes definitivas de cargos equivalentes no convocados que surjan con posterioridad a la convocatoria de concurso en la misma entidad. Entonces, este artículo 6 lo que hace es que nos da ese límite de tiempo o esa vigencia que van a tener las listas de elegibles con respecto pues al orden de mérito, que es de 2 años. Esto es lo que modifica esta ley en su artículo 6. Modifica pues cuál es el proceso de selección de la carrera administrativa. Y nos limita a un tiempo que no debe ser superior a 2 años. Así es. Ya el último artículo, que es un artículo protocolario, que es un artículo de forma, nos manifiesta que la presente ley rige a partir de su publicación, modifica lo pertinente a la ley 909 del 2004 y lo pertinente al decreto 1567 de 1968 y adicional deroga las demás disposiciones que le sean contrarias. Con esto finalizamos este importante podcast. Esperamos que realmente les haya servido para este proceso formativo de carrera administrativa y manifestarles que ha sido importante el estudio de estas dos leyes porque profundizan y amplían el conocimiento con respecto a la función pública, carreras administrativas, concursos de mérito, Comisión Nacional del Servicio Civil, Departamento Administrativo de Función Pública y todas las entidades que hemos visto a lo largo de esta materia de profundización. Les agradecemos su atención, entonces los esperamos en nuestro próximo capítulo.